y bienvenidos sean a esta aula virtual de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy daremos comienzo al análisis de un asunto de especial interés, que es el debido proceso. Es de especial interés por cómo se fue construyendo el, el procedimiento especial sancionador. Me gustaría compartir unas imágenes con ustedes que me indicarán si efectivamente pueden ver con, con- sin problemas la presentación, Sí. o si hay alguien que Sí no se haya ve. podido. Sí se ve. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, les decía que es de máximo interés para el procedimiento especial sancionador la manera en que se efectúa, en que se lleva a cabo dicho procedimiento, y que tiene mucho que ver en su nacimiento y en su posterior consolidación con la figura del debido proceso. No hice una pregunta general, pero me imagino que gran parte de ustedes son abogadas o abogados, es decir, tienen la formación jurídica, lo que indica que no son ajenas ni ajenos a lo que es el proceso. Sabemos que el debido proceso es algo que actualmente en nuestro país quizá lo demos por descontado, y en nuestra cultura jurídica damos por descontado que es una garantía procesal, que según esta definición debe estar presente en toda clase de procesos, no solo aquellos de orden penal, sino también civil, administrativo o de cualquier otra categoría. Ya vamos a ver eh, algunos problemas que nos ponen esta definición que supone, pero por lo pronto
Les voy a comentar que hay uno de los más importantes filósofos del siglo XX, por supuesto el más importante en materia para lo que se conoce como filosofía analítica. Es un sujeto que se llamaba Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, que es originalmente nació en Austria, hablaba alemán, fue lo más importante para la filosofía británica. Se fue a vivir a Inglaterra y por muchos años desarrolló su labor eh, filosófica allí, y tan importante que dio origen a dos escuelas diferentes, ¿no? El positivismo lógico y lo que probablemente es la filosofía analítica. Bueno, él, em, ¿por qué le saco de este autor? Porque hablaba de que en el momento de la importancia del lenguaje común. Em, el lenguaje común es un lenguaje que se supone que todos estamos de acuerdo, que no hace falta explicar más. Y esto es muy importante porque en una definición puede ser que corramos el peligro de caer en, en un problema em, que se llama caída al infinito, porque, em, por ejemplo, aquí decimos, el debido proceso es una garantía procesal. Oye, ¿qué es garantía? Bueno, garantía es em, eh, un conjunto de acciones que debe llevar el Estado. Oye, ¿qué es Estado? Bueno, Estado es el, el conjunto de personas que se ordenan según una legislación determinada en un territorio. Oye, ¿qué es legislación? Bueno, legislación es em, el conjunto de normas, reglas que así nos podemos ir hasta el infinito. Entonces, por eso decía, en algún momento debemos poner un fin. El fin es el lenguaje común. Hasta que más o menos entendamos todos el contenido de una definición, en ese momento podemos ponerle fin. Y creo que esta definición no nos lleva al problema de una caída del infinito así como está. Este, también eh, ah, em, sobre las definiciones, debemos tener en cuenta lo que dice un autor italiano que está vivo. Hace poco estuvo presente en el tribunal electoral, que se llama Pierluigi Chiansone,
que nos dice qué es interpretar. Interpretar es traducir. Traducir, como se traduce de un idioma a otro, una interpretación jurídica es traducir dentro del mismo idioma, pero poner los conceptos de otra forma. De otra forma que, a pesar de que eh, tenga una manera distinta, puede ser más asequible para el lector. Bueno, aquí tenemos que el debido proceso es una, una característica de todos los procesos. Como la definición no puede incluirse en lo definido, vemos que eh, proceso, y si se repite proceso y proceso en la definición, mm, que esto es un indicativo que lo importante de esta definición no es la palabra proceso, sino la palabra debido. Debido, como característica de los procesos, es la garantía procesal, que es un derecho de la ciudadanía, que se traduce en un conjunto de obligaciones a cargo del Estado. No olvidemos, no olvidemos aquí, no vamos a hacer una gran penetración filosófica, pero no olvidemos cuál es la naturaleza de un derecho. Derecho, salvo su mejor opinión, derecho, no me refiero a la disciplina de derecho que estudiamos, sino a lo que tiene una persona. Tengo un derecho, tú tienes, te debo respetar el derecho, me debes respetar mi derecho. O sea, me refiero a ese derecho, o sea, derecho eh, eh, individual, es más bien una, un- una creación en nuestra mente. Los derechos están en nuestras mentes. Si alguien tiene derecho a algo, es porque los demás socialmente nos hemos puesto de acuerdo en activar una conducta con respecto a esa persona, o con respecto a los bienes de esa persona, de hacer, no hacer o dar, ¿no? Eh, ¿Sabes, no? Las características que tienen los derechos, ¿no? Dar, hacer o no hacer. Pero, ¿por qué te sientes obligado? ¿Por qué te sientes obligada tú a respetar la vida de tu compañero? Pues, ¿por qué te sientes obligada a pagar impuestos? ¿Por qué te sientes obligada a cumplir con cualquiera de los derechos con los que respetas todos los días?
es principalmente por una actividad mental. En ese sentido es porque el que se puede pensar en aumentar los derechos humanos. Es una cosa que yo siempre me pregunté, oye, ¿cómo es posible que ya hay un catálogo de derechos humanos? Muchos. Pero ¿cómo es posible que se pueda decir que se pueda aumentar o se debe aumentar el número de los derechos humanos? ¿Por qué? Porque finalmente los derechos humanos, y como cualquier otro derecho, es una creación de nuestras mentes, que se, pero no es una fantasía, así como si pensáramos en, bueno, eh, el derecho es una ficción, como es ficción también Superman o la Mujer Maravilla. No en ese sentido. Es una ficción en cuanto a que es un acuerdo entre nosotros, un acuerdo que nos lleva a respetar o no a no respetar ciertas personas, ciertos actos, ciertos bienes. ¿Por qué un funcionario público se dice que tiene derecho a hacer, a ocupar, por ejemplo, la curul de diputado? Bueno, aquí creo que hay que discutir que el individuo o la persona tiene un derecho, que sería un derecho público de darle esa, eh, esa dignidad. ¿Por qué mucha gente obedece al presidente? ¿Por qué? Si no es de que porque nos hemos puesto de acuerdo entre todos en respetar un número determinado de cosas. Disculpen. Bueno, habiendo analizado así a grandes rasgos la palabra derecho, tenemos que ir con que si es un acuerdo que debe cumplir toda, toda la colectividad, este derecho, el debido proceso, es un derecho que está especialmente en manos de las autoridades, porque se dice que es un derecho de la ciudadanía. Yo soy igual parte de la ciudadanía que tú, y tú eres parte de la ciudadanía igual que mi vecino, pero ni tú ni yo podemos hacer nada para respetar el debido proceso que tiene mi vecino. Es una cosa que corre a cargo de las autoridades, que si se respetan, si se les guarda algún respeto y hay algún tipo de mitología mental que nos lleva a organizarnos en sociedad y por lo tanto a depositar ciertas facultades
en ciertos órganos públicos. Bueno, esos órganos públicos esperamos, confiamos que a toda la ciudadanía les respete un determinado derecho, y es el derecho al debido proceso. Este debido proceso, em, se relaciona con una característica que todos suponemos que tenemos para vivir en sociedad, que es el sentido común, la razonabilidad. Es entendido como la manera de instaurar el raciocinio. Somos seres racionales. Por lo tanto, eh, un, una sociedad de seres no racionales no tiene, ni se espera, ni sus miembros esperan que las autoridades tengan ningún respeto al debido proceso. Pensemos en una sociedad de hormigas, que por alguna razón, la hormiga reina se enoja con alguna de las obreras. Bueno, se enoja, obviamente no es así, ¿no? Pero por algún motivo se instaura el procedimiento químico y biológico para ir a aniquilar a esa hormiga. Esa hormiga no puede decir, oye, respétenme mi debido proceso. Oye, quiero que me escuchen antes, quiero que respeten una ley anterior, ¿no? Ahí se ejerce únicamente la voluntad sobre la razón. Bueno, esta garantía procesal debe estar presente en todos los medios de impugnación ante los cuales como ciudadanos eh, podemos estar presentes. Esto es, vale igual para materia eh, constitucional que para la civil, que para la penal, que para... Se originó el debido proceso, ya lo veremos enseguida, en materia penal. Es una creación, es una creación de defensa penal, pero luego se extendió a todas las materias. Y también tenemos que tener presente que si estamos en un proceso cualquiera y podemos exigir que se nos respete nuestro debido proceso, nuestras características de ese debido proceso, es algo que no le pedimos a la autoridad que lo haga así de buena onda, porque, porque yo confío en ti, porque eres muy buen presidente, porque eres muy buena onda, me vas a respetar mi debido proceso. No, es algo que se debe a lo que está obligada toda la sociedad, toda, en este caso, la autoridad.
constriñe, sujeta a la autoridad, obliga, es una obligación de la autoridad, que la autoridad debe respetar. Ya hemos visto en muchos países, en nuestro especialmente, que pues las garantías procesales a veces medio se cumplen, a veces medio no se cumplen. Es una pena eso, que, que esté al contentillo del gobernante. No, todos nos pusimos de acuerdo en que la ley de amparo, que un amparo sujeta a la autoridad a hacer algo. Pero estamos viendo que la autoridad, por cualquier excusa, se brinca incluso el amparo. Entonces, bueno, de eso, ¿qué se puede hacer? No, no se puede hacer mucho. No se puede hacer mucho, pero no debemos acostumbrarnos. No debemos ser como la rana que eh, eh, el ejemplo tradicional de la rana, si una rana la metes al agua caliente, sale brincando en un segundo, pero si la metes al agua que se va calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, la rana no se da cuenta y se cocina sin darse cuenta. Ojalá que no nos acostumbremos, que no seamos como esa rana, ¿no? La garantía procesal debe estar presente en toda clase de procesos, no solo en el orden penal, sino en todos los órdenes. Y esto, perdón, faltó señalar que es especialmente importante respecto a la materia procesal, la materia electoral. Porque la materia electoral es una materia de nuevo cuño, recién nacida. No se compara con esos, con otros tipos de materias que ya llevan muchos años. La materia, no sé si ustedes tengan otra opinión diferente, pero em, parece que la, en la materia jurídica más antigua es la penal. Pero ya hablando de derecho, ya eh, cuando le imponemos algún tipo de racionalidad, entonces la materia más antigua de desarrollo más antiguo es la civil. Y luego se han venido desarrollando otras materias. La materia constitucional, pues tiene 3 siglos, porque hace más de 3 siglos no había constituciones. La materia administrativa, pues es también reciente, no muy reciente. La materia electoral es un derivado de la materia administrativa. Antes era un capítulo del derecho administrativo. Dentro de todas las multitud de cosas que hace la autoridad, está la de organizar elecciones. Por eso pertenecía al derecho administrativo, claramente.
Desde el nacimiento de la justicia electoral, ya no se puede decir eso. Ya no se puede decir eso porque está claro que el, ya se independizó el derecho electoral como disciplina propia. Esto estamos hablando de 25 30 años, 25 o 30 años en contra de los 2000 del derecho civil, en contra de los tranquilamente 4000 del derecho penal. O sea, es una cosa recién nacida. Por eso debemos insistir mucho en que el derecho penal, el debido proceso, es algo que también se aplica en materia electoral. Y para hacer un análisis más profundo de esta materia, debemos hacer un, eh, un, un análisis histórico. Debemos sumergirnos en el origen de la idea de videoproceso. ¿De dónde viene la idea? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué es algo tan característico de los sistemas jurídicos occidentales? ¿Por qué? Y no chino o indio o mesoamericano o egipcio. Bueno, por el pasado tan fuerte, el impacto tan fuerte que tiene actualmente todavía todo lo que pasó en todos los fenómenos políticos que acontecieron durante la Edad Media. Este filósofo José Gauss es un filósofo mexicano español, bueno, es español que vino a México huyendo de la persecución a los republicanos, es de los que fundaron eh, una, un instituto eh, educativo que se llamaba la Casa de España, que luego fue evolucionando hasta llamarse Colegio de México. La Casa de España, anteriormente Colegio de México, fue obra de personalidades tan importantes como este filósofo que tenemos, eh, que es de la máxima relevancia para nosotros, para la vida cultural mexicana. Escribe que nuestra idea del mundo tiene sus orígenes sin solución de continuidad en la edad medieval del mundo. Sin solución de continuidad, ¿a qué se refiere eso? O sea, sin interrupciones. Que nuestra idea del mundo proviene directamente de la idea del mundo que tenía el ser humano
en la época medieval. Cuando se habla de la época medieval, siempre se habla de la época medieval europea, porque podemos decir que pues, muchos otros países, incluso actualmente, siguen en una época eh, parecida a la medieval, a lo que tuvo, a lo que tuvo Europa durante esos 1000 años. Y si no me creen, si no creen esta, esa frase, vean, pregúntense ustedes si nosotros celebramos la Navidad, ¿no? La Navidad es una celebración cristiana. El cristianismo, en sus modalidades, bueno, en la época medieval solo había catolicismo. O sea, la única separación no, la primera separación que hubo fue de las iglesias orientales y las occidentales. Las occidentales se fueron por la partida ortodoxa y bueno, si celebramos, si tú crees en Dios, si tú crees en Jesucristo, o si, o si tú no crees en Jesucristo, es una manera, una muestra de que tu idea del mundo proviene de la idea del mundo de esas personas que hace 500 años, bueno, 500 años, hace 800 años, pensaron que cómo era el mundo, cómo tenía que ser el orden de las cosas, em, el orden político y social. Entonces, bueno, eso lo traigo, esta frase la traigo para recordar de dónde viene el debido proceso, que es un producto medieval. No hace falta que les insista que la época medieval, por 1000 años, y 1000 años pasan muchas cosas, pasó de todo, y pues se divide en la época medieval, el medievo alto y en el medievo bajo. En el bajo medievo es prácticamente lo más reciente, ¿no? Desde el siglo XII más o menos. em, se empezó a crear una serie de modalidades políticas que dieron pie a eso. Y les digo que en 1000 años pasan muchas cosas. Y les decía yo que la época medieval es época medieval europea. Sí, más o menos. Porque lo que hoy es Europa, por ejemplo, España estuvo ocupada por musulmanes desde el siglo VII. Entonces, em, la ocupación musulmana en España, que hace que la época medieval en España se haya escrito de un modo diferente a como se escribió en Francia o en Italia o en Alemania.
Italia y Alemania, que no habían nacido todavía, eran reinos separados que mucho después se unificaron. Pero, salvando generalidades, dando por buenas estas generalidades, tenemos que la idea medieval del mundo es lo que tenemos, lo que ha llegado hasta nuestros días. Y fue muy importante algo que pasó en el año 1215, estamos hablando del siglo XIII, 1215 hasta nuestros días, son un poco más de 800 años. Y pues podemos señalar el comienzo del debido proceso en la Inglaterra de la época medieval. El rey de Inglaterra, que se llamaba Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra porque era francés y tenía antepasados franceses y quería ser también pues, de Francia, pero no le dejaban. Y a su vez, en Inglaterra tenía problemas para ser rey de Inglaterra, entonces por eso le llamaban Juan Sin Tierra, ¿no? Ni aquí ni allá. Un grupo de nobles le dijo, a ver, tú, rey, ven para acá. Tienes que dejar por escrito que nos vas a respetar a nosotros, que somos los nobles, que somos los, em, los más influyentes de todo. Realmente, cuando se firmó la Carta Magna, no estaban pensando en la ciudadanía completa, estaban pensando solo en un privilegio de una clase de la élite económica y militar de ese país en ese momento. Y pues se ha llevado y traído mucho la Carta Magna como un símbolo de la superioridad cultural anglosajona. Pero ya a ver, después vamos a ver. ¿Cómo es eso? Esta Carta Magna es un compromiso que hizo el rey eh, respecto a los nobles y pues, un compromiso en escrito, por escrito. Esa es lo que lo distingue. Ese compromiso por escrito está aquí. Esto es una copia de ese compromiso. Podemos ver que eh, tiene artículos, no se distinguen dónde empieza el artículo ni dónde acaba el anterior artículo. Sí, los escriben así, de seguido. Ah, Fue muy importante este documento. En el año 2015, como les acabo de decir, se cumplieron 800 años de la Carta Magna. Y pues se van festejos,
en Inglaterra llevó festejos, eh, muchos festejos a lo largo del mundo entero. Llevó así la Carta Magna, este, como si fuera eh, la reliquia de un santo. Vean, aquí está la Carta Magna, aquí está el origen de las libertades, aquí está el origen. Ah, y nosotros, ingleses, somos los primeros que dimos pie a lo que hoy por hoy es una característica de casi todos los, los, los regímenes eh, políticos del mundo, que es las libertades, el respeto de la autoridad hacia la ciudadanía. Y este es el origen de la democracia también. Bueno, ese es logro que han tenido la cultura jurídica inglesa. Ahora los mismos ingleses no lo toman como algo para sentirse demasiado orgullosos, sino que la protección de la ciudadanía ya se ha entendido como algo universal, como algo que viene que tiene su origen en una formación racional del Estado, y que por ende se aplica a todos los sistemas políticos y sociales. Entonces, no es ya tanto un logro de Inglaterra, del sistema jurídico inglés, sino es un logro de la humanidad. Es un logro de la humanidad, como se dice que cuando Neil Armstrong puso un pin a la luna, la humanidad puso un pin a la luna. No decimos tanto, Estados Unidos puso. Sí, sí, fue Estados Unidos, pero sentimos parte, fue la humanidad la que pudo hacer una aventura de ese tamaño. Ahora también se considera que el debido proceso es un logro universal, que no debe, podemos ponerle una fecha y arrastrar en el pasado histórico y buscar quizá un acontecimiento político eh, determinado y decir, ahí empezó. Pero el hecho de que ahí haya empezado no significa que sea un logro de este lugar. Es, es un logro de todos, todos, todas las personas. La Carta Magna también debemos ponerla en su contexto. Muy importante, pero no tuvo otra ambición, como vimos, de asegurar los privilegios de la élite. Y digo que tampoco debemos ponerla en un contexto donde en época medieval, simultáneamente
ocurrían fenómenos parecidos. Y aquí voy a recordar la manera, yo les dije que hubo una ocupación eh, musulmana en España. Esa ocupación musulmana, si vemos, si recordamos el mapa de España, ocupó la mayoría de la península, llegó incluso a superar, a cruzar eh, el- la, la cordillera montañosa, que es el Pirineo, y se adentró en Francia. En ese momento fueron repelidos por el ejército de Carlomagno. Carlomagno era el hombre más poderoso de Europa en ese momento. Y Carlomagno rechazó a esa excursión musulmana hasta atrás de los Pirineos, pero no se contentó con esto, sino que también fue más allá de los Pirineos y estableció lo que se le llamó la marca hispánica. O sea, para que no se les ocurra volver a meterse a Francia, ocupo el norte de España, y el norte de España vendría siendo bueno, un territorio, un territorio que sirvió por mucho tiempo como colchón, amortiguador, para que no se les ocurriera a los musulmanes cruzar eh, más adentro del continente europeo. Pero esta marca hispánica tuvo una evolución eh, muy curiosa y luego se convirtió en lo que ahora tenemos como Corona de Aragón. Fue esto, la Corona de Aragón, que incluye lo que actualmente es Aragón, Cataluña, em, Valencia y las Islas Baleares. Luego, a partir del siglo XIII, eh, fue, em, fueron instruyéndose bueno, de un modo muy constante, los esfuerzos por reconquistar el territorio español. Y pues esa es otra historia. Pero aquí nos interesa esto, Aragón. Nos interesa Aragón, la corona de Aragón, porque ahí, al mismo tiempo que lo que pasaba en Inglaterra, se ve que tenían mucha conexión, al menos cultural. Inglaterra estaría por aquí arriba. Tenía mucha conexión eh, con lo que pasaba en Inglaterra, porque
también se dio algo parecido a la Carta Magna. Se les dije que la Carta Magna fue de 1215 en la Corona de Aragón. Se dio lo que se llama el privilegio, los privilegios. Unos años después está el privilegio general, igual de la nobleza, los reyes, con em, este, em, en la élite, con el rey Pedro III, que se comprometió a respetar privilegios y fueros. Hemos oído mucho del fuero militar y el fuero en su época, también el fuero eclesiástico, que son como ordenamientos particulares que competen solamente a una clase de personas, a un territorio, a un... no, es un fuero. Entonces, el rey Pedro III se comprometió con los demás nobles a respetar sus privilegios. Esto se repitió más adelante en 1987, este, por un documento parecido, ¿no? Más elaborado incluso que, que el anterior. Lo que llevó incluso a que los reyes, para tomar posesión de la corona de Aragón, tuvieran que hacer un juramento ante la nobleza. O sea, tú no puedes ser rey así como así. Tú para ser rey tienes que presentarte ante nosotros y hacer este juramento. El juramento es muy extraño, pero nos va a servir para darnos cuenta de, de por dónde viene la sugestión de la realeza, no, sí, de los reyes a los nobles. Y los reyes tenían que decir, bueno, les decían a los reyes, tenían que escuchar que cada uno de nosotros somos y valemos tanto como vos, y todos juntos más que vos, os hacemos principal rey y señor entre los iguales, con tal de que guardéis nuestros fueros y libertad. Y si no, no. De la manera que concluye, la conclusión es, famosa, y si no, no, tú vas a llegar a ser rey, ok, pero si respetas mis privilegios, y si no, no. Esa es la primera forma de que, y si no, que la patria de os lo demande, o- y si no, no. Y si no, no respetamos, no te hacemos rey, no te hacemos principal y señor
entre los iguales. Lo que eh, esta, esta, este juramento de los reyes eh, que tenían que escuchar los reyes de Aragón, pone en duda lo que siempre se pensó, que la Edad Media fue una teocracia y que todo el mundo estaba, eh, y el rey era rey porque creían que lo había puesto Dios y la autoridad, la soberanía estaba fundada en la autoridad divina. A ver, a ver, a ver. ¿Derecho divino de los reyes? ¿Así? ¿Con esos condicionamientos? Porque, por muy católico que seas, nunca le vas a poner una condición a Dios. Entonces, se ve que esto es algo, como decía Nietzsche, humano demasiado humano. Humano demasiado humano. Los reyes de Aragón, con esto, adquirían una serie de compromisos ante la justicia de Aragón, que implicaba el cumplimiento de las leyes, abusos, limitaba abusos de poder de parte de los monarcas, los nobles o cualquiera que pudiera, lo pudiera cometer. Y ahí empieza la idea de los derechos de la ciudadanía. Los ciudadanos podrían acudir ante ellos, ante, ante la justicia, para dirimir sus problemas. Oye, es que mi vecino no me pagó, me dijo. Oye, es que se metió. Oye, es que me robó el. Oye, es que antes ni siquiera podía hacer eso. Y mira, son las 9:07. Y yo sé que lo más pedagógico en este momento es hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa que la vamos a retomar después de unos 5 minutos, un poquito más. Regresamos aquí como a las 9:13, 9:15. Bueno, estamos de acuerdo. A las 9:15 están citados para continuar con la exposición de esta clase. Y pues pueden apagar sus cámaras si quieren. Gracias. Sí, gracias.
Ya estamos reunidas y reunidos de nuevo para concluir este, exposición que espero que puedan ver correctamente la presentación. Sí, sí se ve. Ok, fantástico. El debido proceso se configura con una protección contra las veleidades del Estado, que se puede comportar como ese dragón, este, y no, creo que esta figura resume muy, esta caricatura resume, eh, más vale una imagen que mil palabras, ¿no? Bueno, vamos a regresar a la Carta Magna. La Carta Magna, sin quitarle su enorme mérito, debemos también recordar que es un instrumento que estuvo vigente durante muchísimos años, más de un siglo, y en alguna forma sigue vigente hasta nuestros días. Este, y pues, ha sido la inspiración eh, de pues, todas las constituciones nacidas en el paraguas de la cultura británica, como la estadounidense, que la Carta Magna tenía, aquí se puede ver el- el- lo que el primer mandamiento que podemos decir se acerca al debido proceso. Ningún hombre libre, hombre, obviamente, que en aquella época no había ningún tipo de discurso de género, ¿no? Ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado o molestado de alguna manera, y no dispondremos sobre él ni lo pondremos en prisión, sino por juicio, el de juicio legal justo de sus pares o por la ley del país. Les digo que esto estuvo vigente mucho tiempo. En 1215 debemos recordar, la palabra debido proceso tampoco es juicio legal. El debido proceso es una expresión eh,
un sintagma específico que, que tiene un significado eh, que no se puede disociar. Esa expresión nació poco después, no, un poco después, un siglo y algo después. Un siglo, en 1354, en Chile de ustedes, eh, después de la firma de la Carta Magna en 1215, estamos hablando de algo así como de 139 años después de la Carta Magna. O sea, ha tenido una duración mucho más que la mayoría de las constituciones de todos los países del mundo, mucho más que la propia Constitución mexicana. El Parlamento inglés emitió una ley aclaratoria de la Carta Magna, introduciendo el término debido proceso, due process of law, y que queda más o menos de la siguiente forma. En aquella época, 1315, ningún hombre, sin importar su estado o condición, deberá ser expulsado de sus tierras o posesiones, ni arrestado, encarcelado o condenado a muerte, sin que haya sido escuchado en un debido proceso legal. Bueno, pues falta que especifiquemos qué es debido proceso legal. Pero por lo pronto podemos reconocer que es un logro civilizatorio producto de las ciencias jurídicas occidentales. Ya vimos que tuvo origen en la Edad Media, en Occidente, no tuvo su origen en Cachemira, ni tuvo su origen en Yucatán, ni tuvo su origen en China, ni siquiera tuvo su origen en Rusia, sino es algo netamente o pura 100% occidental, de la Europa occidental. La Europa occidental, ¿dónde empieza Europa occidental? Vamos a decir países que claramente son parte de Europa occidental, ¿no? Las Islas Británicas, Portugal, España, Francia, Alemania, Suiza, Italia, em, Luxemburgo, Holanda, em, pero hasta dónde llega, todavía está en cuestión. Todavía hay una guerra ahora en curso para definir hasta dónde llega Europa Occidental. La guerra con Ucrania, pues, es algo que en el fondo es algo absurdo, ¿no? Porque los ucranianos son muy parecidos a los rusos. El idioma ucraniano es prácticamente igual al ruso. O sea, la diferencia entre el idioma ucraniano y el ruso dicen que es más o menos la diferencia entre el inglés y el holandés. O entre el alemán y el holandés. O sea,
Y no es mucho. No es el mismo idioma, pero no es que los ucranianos hablen ruso. Muchos sí, porque en gran parte de ese país eh, es ruso hablante, ruso parlante. Y en ese sentido sí puede decirse. Pero hables, el idioma que hables, étnicamente son iguales. Los ucranianos y los rusos. Para mí que Europa debería llegar hasta Rusia. No sé por qué motivo se hace esa distinción. Rusia debería pertenecer a la Unión Europea. Y si Rusia perteneciera a la Unión Europea, entonces, si Rusia perteneciera a la OTAN, la Unión Europea y la OTAN serían los bloques económico-militar más importantes del mundo, por supuesto. Pero por algún motivo, tú que hablas el mismo idioma que yo hablo, que te entiendo perfecto y que eres igual de bonito, ojo azul, igual que yo, ya no eres de Occidente, eres de Oriente, eres de Europa Oriente. Antes entendía que, por ejemplo, Polonia era Europa Oriental, ahora ya es Europa Occidental. Ahora Polonia es parte de la Unión Europea, parte de la OTAN. ¿Y por qué? ¿Y por qué no Rumania? ¿Y por qué no Ucrania? ¿Y por qué no Rusia? Es una cosa que este, es la imaginación, por pura imaginación. Ahí está ahí resalta lo importante que la educación que le demos a nuestros hijos, porque cada cosa que les digamos se les queda y piensan que eso es el mundo y que por eso el mundo debe ser así y que si hace 1000 años eh, Kiev fue la capital de Rusia, debe regresar al ámbito, al gran ámbito ruso, pura imaginación. Bueno, pues también en lo que acabo de decir, que es un logro civilizatorio, producto de ciencias jurídicas occidentales, un logro civilizatorio debería haber sido el que las autoridades no violaran los derechos de las personas. Ese sería un auténtico logro civilizatorio. Pero si tu logro civilizatorio es haber ideado un mecanismo para haber ideado un escudo contra este dragón, el logro hubiera sido que el dragón no echara fuego al ciudadano. Ese sería un logro. Pero, en fin, es algo que nos tenemos que conformar con nuestras pocas victorias como seres humanos. Quizá algún día, dentro de 5000 años, ya no estemos hablando de esas cosas, o estemos hablando de, de otra forma. Ya no haya ningún
dentro de 5.000 años, a lo mejor hay un gobierno mundial, si es que todo existe en el mundo. Este, a lo mejor, no sé, a lo mejor se respeta los derechos de los ciudadanos, porque todos los ciudadanos van a ser humanos robots y el gobierno va a ser un gobierno robot humano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que pasa? Pero hoy nos tenemos que felicitar. Ah, lograste poner un escudo. Muy bien, felicidades, es un logro. Y pues otra cosa es, otro tema, es lo de la civilización. Se ha entendido que un país civilizado, un régimen civilizado, es un régimen que tiene constitución, que tiene separación de poderes, que tiene respeto a los civilizados. Por lo tanto, los que no tienen eso no son civilizados. ¿Qué es la civilización? ¿Qué es la civilización? Durante mucho tiempo se dijo, no, es que qué bueno que llegan los españoles, porque aquí no eran civilizados, mataban a la gente y se la comían, había canibalismo. Entonces, qué bueno que llegó la civilización. Bueno, eso es una cosa eh, que es un discurso muy sesgado e incompleto que no atiende a la complejidad de los hechos. La civilización, ciertamente no podemos delimitarla únicamente a las europeas. También hay civilizaciones no europeas. Se reconoce que, no sé, China, India, Egipto son o fueron civilizaciones. ¿Y qué es con lo que se encontraron aquí los españoles al llegar? Era una civilización muy desarrollada. Eso que ni qué, una civilización que tenía sus rangos sociales, sus leyes, sus maneras de circular el poder, eh, etcétera. Tenía arte, tenían un gran conocimiento. eh, mm, Algunos pueblos aquí tenían un importante conocimiento matemático, pero, en fin, o sea, ese mm, no fue la imposición de la civilización sobre lo que no estaba civilizado, fue la imposición militar de una civilización sobre otra civilización, punto. Y el discurso de que es mejor o peor no viene al caso, no viene al caso, sencillamente. Porque no se puede leer el pasado como si estuvieras en el futuro, o como si estuvieras en el presente. No puedes leer los hechos del pasado como nos llegaron del pasado,
con las categorías que nos inventamos hoy en estos días. Bueno, este debido proceso es el logro civilizatorio, si le queremos poner este apellido. Sabemos que tiene pues unos orígenes muy humildes, cuando un rey fue débil y se le impuso una élite que no estaba tan débil, fue evolucionando hasta que eh, unos siglos después, en la Ilustración, se universalizó. Se universalizó y se puso como un derecho humano, se instauró como un derecho del ser humano. Lo que fue privilegio de una clase noble, de una élite, ahora es no privilegio, es un derecho, que no es lo mismo que un privilegio de toda persona. Y esto se instauró claramente en la primera Declaración de Derechos Humanos de 1789. Se repitió en todas las declaraciones de derechos humanos desde entonces hasta nuestros días. Se recoge en la Constitución de Estados Unidos, se recoge en la las constituciones que nacieron como sombra de la estadounidense, que son todas o casi todas las latinoamericanas. Porque aquí, sinceramente, seamos honestos, por mucho que nuestras autoridades quieran hacerse muy, muy nacionalistas, les copiamos todo. Hasta el nombre le copiamos. Estados Unidos mexicanos. Bueno, este país, a mi gusto, no se debería llamar Estados Unidos mexicanos. A mi gusto, bastaría con se llamara, bastaría con que se llamara México. O si quieres ponerle una denominación del régimen político, bastaría con que le pusieras República Federal, ¿no? República Federal Mexicana. Como, como Alemania, es República Federal de Alemania, o como otros países, creo que mm, otros países federalistas también. eh, no no por el hecho de que tener una organización federal entre los distintos sectores, segmentos del territorio, de una igualdad más o menos entre cada uno, con la concesión de una autoridad centralizada, una autoridad federal. No por eso tienes que hacer mención a que es los Estados Unidos. Canadá también es un país federal y no se llama Estados Unidos canadienses. Creo que Brasil sí es un estado federal y no recuerdo el nombre oficial de Brasil, pero
pues, Brasil es, para todo el mundo, Brasil es solamente Brasil. O no sé si ustedes tengan noticia de cuál es la denominación oficial de ese país, pero todo esto es para decirles que el debido proceso nos llega por varias fuentes. Una fuente muy importante es la influencia anglosajona, la influencia de Estados Unidos, a los cuales a quienes les copiamos hasta el nombre, les copiamos les deberíamos haber copiado lo bueno, ¿no? Les deberíamos haber copiado el hecho de que son solidarios, el hecho de que son trabajadores, eso les deberíamos haber copiado, no cosas externas. Que no son de gran importancia, como es el nombre. También el origen en México particularmente, no solo la influencia, no solo es de Estados Unidos, que con Estados Unidos estamos hablando de toda la tradición inglesa, ¿no? La Carta Magna, etcétera, sino también toda la influencia española que vino aquí con la primera constitución que puede tener ese nombre, ¿no? De constitución moderna, que es la Constitución de Cádiz. Y ha estado presente desde Cádiz, que estuvo vigente en México desde 1812. Si la independencia fue en 1821, estamos hablando de 9 años antes de la independencia. Desde 9 años antes de que se independizara este país, había una constitución moderna que consagraba un derecho para toda la ciudadanía, que es el derecho al debido proceso, lo cual se copió en la Constitución de Apatzingán, se retomó, y también se retomó y de alguna manera se desarrolló en el más constitucionalismo mexicano, 1821, la Constitución centralista de 1836, las 7 leyes, y las constituciones liberales de 1857, de 1917, misma que nos rige a nuestros días, hasta nuestros días, a pesar de que se ha sufrido, no llevo la cuenta, pero creo que han sido como 400 reformas. Un documento de 136 artículos que ha sufrido 400 reformas, pues indica que ya no es el mismo. Ya Carranza, si leyera la Constitución mexicana de hoy, no la reconocería. Si le dijéramos a Carranza, oye Carranza, lee esta Constitución, no leas el inicio. El inicio
si la primera palabra de la Constitución sabemos que es el jefe constitucional del ejército constitucionalista eh, eh, Carranza eh, expide esta Constitución. No le haces, lee únicamente el articulado. Se va a tardar un rato, porque se nos ocurrió poner artículos, poner reglamentos completos en artículos. El artículo 27 es un reglamento. El artículo 41 es otro reglamento. Bueno, pero lo fundamental, el derecho al libre proceso sigue vigente en sus días, como estaba vigente en el 17, en el 57, en el 36, en el 21, en el 12, en el hasta 1354 que veníamos. La primera, el primer el dispositivo legal que habló de del libre proceso. Aquí podemos ver, hacer un comparativo con la Carta Magna. La Carta Magna está reformada en 1354. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio. He aquí establece o da una descripción de lo que es el debido proceso. El debido proceso no es cualquier cosa, es un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al mismo. Eso es debido proceso. Y por eso de ahí de hecho mucho se critica que el tribunal de Nuremberg que juzgó a las autoridades del nazis, no siguió un libre proceso, porque fue un tribunal ad hoc, fue un tribunal que se creó en ese momento en esa ciudad de Alemania, Nuremberg, y cuando condenó a todos los que debía condenar, y si les hizo eh, el, el, ese tribunal. Eso no fue debido proceso, ¿o sí? Pues es que, ¿de qué otra forma puede ser? No sé, no, no sé, sabía honestamente si existiría la Corte de La Haya, no sé si existirían otros mecanismos de derecho internacional que actualmente existen, pero pues a lo mejor sí fue razonable que se instaurara un tribunal ad hoc. ¿Qué leyes eh, em, anteriores al hecho? Pues eh, el tribunal de Nuremberg
estaba compuesto también por expertos en derecho alemán, derecho nazi, para ver si los que obedecieron se pasaron de lo que les debían, lo que les dijeron, o no. Por ejemplo, la gente que sacó adelante los campos de concentración. Se dice en eso que Hitler no sabía qué pasaba ahí. Y solo le pasamos un reporte. Ah, va muy bien el campo de Auschwitz. Ah, va muy bien el campo. Ok. Y no se les decía, oye, es que dejamos morir de hambre a esas personas. Oye, es que matamos de frío a todos los judíos. Es que los pasamos a un salón cerrado y saltamos un gas, el gas, ay, no me acuerdo del nombre del gas, todos muertos. A lo mejor sí sabía, digo, no me voy a exculpar a Hitler, por supuesto, pero ese tribunal de Nuremberg tenía eh, expertos en derecho alemán, pero en lo que se hizo sobre todo es juzgar a nombre de un derecho natural. Derecho natural. Oye, es que sí, la ley alemana te pedía esto. Sí, es una ley este, expedida correctamente, sí, una ley muy cruel, pero cumpliste cumpliste, tú dices que eso te exculpa de la responsabilidad porque cumplías con las órdenes, pero no, o sea, lo máximamente injusto no es obligatorio, no es derecho. Desde ahí se empezó a, a cocinar una doctrina cercana a los postulados del derecho natural que pocos años después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el neoconstitucionalismo. ¿Qué es eso? Llevar de alguna manera los postulados del derecho natural o poner por abajo de la doctrina natural a la ley positiva. Tú eh, no puedes asesinar a 6 millones de judíos porque así decía el artículo 25 No, ese artículo 25 que te decía eso, no te obligaban. Y si lo hacías si lo hiciste, aquí en este tribunal te condenamos. Y a muchas autoridades eh, las, las dejaron libres, pero a muchas simplemente las ahorcaron, o sea, las ejecutaron. Muchos también nazis, eh, sabiendo que podrían ser condenados a muerte, ellos habían preparado un veneno, este, que se lo metían en una cápsula, en una cápsula de cristal,
que se la metían en la boca. Ah, me quedé en esa muerte, ok. Lo que hacían es morder un poquito esa cápsula, se liberaba el veneno y era un veneno potentísimo y caían muertos ahí enfrente de todo el mundo. Entonces, a eso es a lo que lleva el no cumplir con el derecho, porque si uno piensa, pobres nazis, es que no siguen el debido proceso. Sí, hombre, pero los nazis no siguen el debido proceso ante nadie, ante su pueblo, ante una parte de su pueblo importante, que eran los judíos, los polacos, los, los gitanos, todos, bueno, por la mínima excusa, te vas al campo de concentración y a ver si sales algún día. Muchos salieron y los que salieron nos dan testimonio de cómo eran esas máquinas de matar gente. Así que no, eh, si se hubieran seguido los, mucha gente que está en contra de los triunfos de la ilustración, pero si se hubieran seguido por todos los países de Europa los triunfos de la ilustración, no habría habido guerras, no habría guerras, vaya, de ningún tipo. Y pues otra reflexión que quiero hacer es que en los artículos mexicanos, el 14 y el 16, que lo vamos a ver enseguida, em, consagran lo que en otros países se conoce como el habeas corpus y que finalmente también en nuestros días se deriva al habeas data, al derecho de tener tus datos particulares, de conservar, proteger los datos particulares. Este artículo es mucho más largo, se refiere a la materia penal, pero vamos a quedarnos con estos párrafos. El párrafo primero y cuarto. Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y el párrafo cuarto, no podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado como pena privativa de libertad, y ven datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el iniciado lo cometió o participó en su comisión. Esto
se, se, se articula también con la garantía que tiene el artículo 20 a favor de los acusados, es el derecho a la presunción de inocencia. No es que no se presuma tu inocencia, sí se presume hasta que haya una sentencia. Hasta que tengas al momento que tengas una sentencia condenatoria, ya podemos decir que es culpable. Pero antes, basta con que haya una sospecha fundada de que es culpable. Este, y pues lo que sigue, vamos a continuar con el análisis. Repito, vamos a continuar con el análisis del debido proceso en la materia electoral, especialmente por lo que se refiere al procedimiento especial sancionador. Ahora lo vamos a continuar y concluir el lunes que viene. Y por lo pronto, eh, pregunto a ustedes, abro así que micrófonos a quien quiera hacer alguna pregunta que crea que no se puede esperar hasta el lunes. ¿Algún comentario, alguna cosa importante? Bueno, si tienen cualquier comentario, va a ser a partir del lunes que viene. Bueno, me despido. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor.